Iglesia, buen día, Dios les bendiga, me place mucho volverles a saludar, nuevamente conectándonos con ustedes a través de este medio y deseando en el Señor de que la paz y el amor del Señor abunde en sus hogares. Antes de ir a la palabra quiero darles algunos anuncios. El primero de ellos es que mañana, viernes a las 9 de la noche, vamos a estar nuevamente clamando por nuestro país y también por el mundo entero, para que el Señor tenga misericordia y esta situación pase pronto, que Dios se glorifique. Así que te invito para que 9 de la noche, mañana viernes, juntos en nuestros hogares, donde estemos, podamos levantar una oración durante 30 minutos. El día sábado, recuerda que estamos en ayuno, en tu hogar, allí en tu casa. Te invito para que te abstengas de los alimentos y estemos orando hasta el mediodía. Sábado, toda la mañana, ayunando, orando en nuestros hogares. Y también tengo un anuncio muy especial. El próximo domingo vamos a tomar la Santa Cena en nuestros hogares. Te invito para que prepares en tu hogar un trozo de pan o unos trocillos de pan. También para que alistes jugo de uva, que simula el vino. Y vamos todos a tomar la Santa Cena. Por supuesto, vamos a tomarla aquellos que sepamos que tenemos una comunión con el Señor. Y bueno, también aquellos que están bautizados. Así que preparen eso desde temprano el día domingo, los panecillos, unas copas de vino, para que a las 10 de la mañana, cuando empecemos la transmisión de la predicación, antes de la predicación, vamos a tener la ceremonia de la Santa Cena. Así que no te lo vayas a perder. Ojalá que ya tengas todo preparado allí en tu hogar. Vamos a orar a consagrar el vino, el pan, y vamos entonces a tomar la Santa Cena próximo domingo. Cae, si Dios quiere, si no estoy mal, es el 5 de abril. 5 de abril, domingo, vamos a tomar la Santa Cena. Muy bien, te invito para que oremos. Vamos a orar y vamos a empezar entonces la palabra del Señor. Padre, te damos gracias, mi buen Señor, como es nuestra sana y buena costumbre, basados en tu palabra. Te damos gracias, amado Señor, por absolutamente todo lo que estemos viviendo, disfrutando, teniendo en esta época, amado Señor. Gracias, Padre, porque creemos de que tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Gracias, amado Señor, porque en todo esto que está sucediendo tú tienes un propósito eterno y perfecto. Y nosotros, amado Señor, nos sujetamos una vez más y también, amado Señor, nos seguiremos sujetando. Porque sabemos, amado Señor, que a los que te amamos, todas las cosas, amado Dios, nos ayuda para bien. Y hasta el día de hoy, Señor, tú nos has acompañado. Ebenezer, hasta aquí nos ha traído el Señor. Pero, amado Dios, tenemos paz en el corazón porque sabemos que tú te seguirás glorificando, amado Señor. Tú seguirás, amado Dios, cumpliendo tu gran propósito en nuestras vidas, en nuestros hogares y en general sobre toda la humanidad. Recibe la gloria, Señor, en esta hora. Recibe la alabanza, Señor. Tú eres nuestro Dios, nuestro pastor, nuestro Señor. Y a ti, Señor amado, rendimos honor en esta hora, rendimos exaltación, amado Señor, como el Rey de Reyes y Señor de Señores, sobre toda la tierra, mi buen Dios. Padre, gracias. Perdona nuestros pecados, Señor. Perdona nuestros errores. Limpia nuestro corazón, Señor. Si en estos días hemos tenido malas actuaciones en el hogar, si hemos tenido malas palabras, si hemos permitido discusiones, amado Señor, roces, te pedimos, Dios, que nos perdones, que nos limpies en esta hora, que nos renueves y que tu palabra, amado Señor, amado Dios, entre a nuestro corazón con poder de tal forma, Señor, que quebrante toda obra de carnalidad, toda obra de las tinieblas. Amado Dios, ilumina nuestro entendimiento para poder comprender, Señor, tu palabra en esta hora. Gracias, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesucristo, a ti la gloria, Señor. Amén y amén. Muy bien, amada iglesia, vamos a adentrarnos en la palabra. Quise escribir este tema que se titula ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Y ahora qué vamos a hacer? Es la pregunta que muchos hoy en día se hacen. ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a solucionar las cosas? ¿Cómo vamos a pagar las cuentas, el arrendamiento, los servicios públicos? ¿Con qué vamos a mercar? ¿Cómo vamos a pagar la seguridad social? ¿Cómo vamos a solventar las deudas
con nuestros acreedores. Es inclusive muy factible que en ese sentido, desde que empezó esta cuarentena, nos estemos haciendo esta pregunta. Y lo difícil del caso es que pareciera que las opciones o las alternativas de solucionar estas preguntas o de responder estas preguntas cada vez son menos. Son menos las opciones que se pueden tener para poder, digamos que, solventar, entre comillas, la economía, que diría yo que es, digamos, la gran preocupación, la preocupación más grande en este contexto que estamos viviendo. Pero en ese sentido, por supuesto, vamos a la palabra. ¿Qué nos dice la palabra con respecto a qué vamos a hacer? Vamos al libro de Primera de Reyes, capítulo 22, versículo 41 al versículo 43. Primera de Reyes, capítulo 22, versículo 41 al versículo 43. Dice la palabra del Señor. Josafat, hijo de Asa, comenzó a reinar sobre Judá en el 4º año de Acab, rey de Israel. Era Josafat de 35 años cuando comenzó a reinar y reinó 25 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Azuba, hija de Sili, y anduvo en todo el camino de Asa su padre, sin desviarse, mire lo que dice la palabra, sin desviarse de él, haciendo lo recto ante los ojos de Jehová. Con todo eso, los lugares altos tristemente no fueron quitados, porque el pueblo sacrificaba aún y quemaba incienso en ellos. En este pasaje empezamos a mirar la vida de un hombre, de un rey, Josafat, que dice la palabra categóricamente, hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Aunque el pueblo que él reinaba pueda que no lo estaba haciendo tan bien, pero él decidió en su corazón hacer las cosas como le agrada al Señor. Pasemos ahora a Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 1 al 30. Y sigamos con la historia de Josafat. Segunda de Crónicas, capítulo 20, del 1 al 30. Dice la palabra del Señor: pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Mire qué especial. Un hombre que estaba haciendo las cosas bien hechas, pero aún así tenía problemas. ¿Y qué problemas? Tenía qué tremendas dificultades. Fue un hombre que se consagró al Señor, pero eso no le evitó que llegaran las situaciones adversas. Fíjese que en el versículo 2 dice: y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y he aquí que están en Hasezón Tamar, que es en Gadi. Versículo 3. Entonces él tuvo temor. Iglesia, es normal que humanamente tengamos temores al no saber cómo vamos a resolver las situaciones gravosas, complejas que en este tiempo se están presentando. El temor es un estado natural del alma. Y es ahí donde precisamente recurrimos a Dios para que Él nos dé fortaleza en medio de nuestras inseguridades. Dice entonces en el versículo 3, Él tuvo temor. Y Josafat humilló, versículo 3, Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a toda Judá. ¿Tenemos temores? Claro. ¿Tenemos inseguridades? ¿Tenemos de alguna forma escepticismo sobre el futuro? Porque no sabemos cómo se van a dar las cosas en el contexto financiero, económico, después de que pase esta cuarentena. Pero ¿qué hizo Josafat? En medio de su temor, consultó al Señor. Y es lo que Dios nos motiva en este tiempo, que independientemente de lo que estemos viviendo, consultemos a Él a través de nuestros tiempos de oración, en el devocional, en las madrugadas, que vayamos donde el Señor. El versículo 4 dice: y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Mire qué enseñanza nos está dejando este pasaje con respecto a Josafat y ya ese pueblo que se dio cuenta que había un gran peligro, pero ¿qué hicieron?
empezaron a buscar del Señor. Empezaron a pedirle ayuda a nuestro Dios. Versículo 5. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo, y dijo, versículo 6, Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo, versículo 9, si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás, tú nos salvarás. Mire qué especial, iglesia, que sabían qué tenían que hacer, aunque algunos estaban en desobediencia. Y este versículo 9 declara de que cuando llegara la pestilencia, la hambruna, la guerra, la dificultad, la angustia, el pesimismo, el escepticismo, ellos mirarían hacia ti, te buscarían a ti. Y eso es lo que nosotros debemos de hacer en esta época. Dice allí también en el versículo 10, mire, dice, y a causa de nuestras tribulaciones, en el versículo 9, y a causa de nuestras tribulaciones, dice, clamaremos a ti, y tú nos oirás, y mire, nos salvarás. ¿Por qué esta gente, por qué estos hermanos hablaron de esa forma? Porque es que ellos ya habían visto la salvación del Señor, porque ellos ya habían experimentado la misericordia, la salvación del Señor para con ellos. Y ellos estaban seguros que en esta oportunidad, una vez más, el Señor los libraría, los ayudaría, los fortalecería. Versículo 10. Ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab, y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese. He aquí, ellos nos dan el pago viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. Y allí esta frase de la cual es esta predicación. Dice, no sabemos qué hacer, no sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. El Espíritu Santo nos está hablando al corazón, porque dice en el versículo 12, en nosotros no hay fuerza, en nosotros no está la solución contra tan grande multitud, contra tan grande peste que está afectando la humanidad en este momento. Pero ¿qué dice la palabra? No sabemos qué hacer, no sabemos. Pero ¿qué dice? A ti volvemos nuestros ojos, a ti recurrimos, en ti descansamos, en ti confiamos, amado Señor. Y ese es el propósito, iglesia, que Dios quiere para con nosotros en este tiempo, que le busquemos de corazón. Él ha permitido una quietud obligatoria en la humanidad, en nuestra nación, en nuestro hogar, nuestra familia, para que efectivamente volvamos a Él en este tiempo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Esa no es en sí la pregunta. ¿Qué vamos a hacer? La pregunta es, más bien, Señor, ¿qué quieres que nosotros hagamos? ¿Qué decisiones quieres que tomemos en esta época? ¿Qué decisiones, qué quieres que hagamos? ¿Qué prioridades quieres que establezcamos en esta época? Mira, iglesia, Dios quiere
que volvamos a lo original, que volvamos a lo primero. Escribí aquí algunas cosas en ese sentido, de lo que está volviendo a lo que es correcto, a lo que es original a causa de esta cuarentena. Por ejemplo, mira, la naturaleza se está recuperando. La contaminación está retrocediendo. Los ríos, los mares, increíble, se están tornando cristalinos porque estamos volviendo a lo original. La capa de ozono se ha venido restaurando. Mire, las discotecas, los bares, los prostíbulos se han cerrado. Estamos volviendo a lo correcto, a lo original. La delincuencia se ha reducido en gran porcentaje. Las familias, iglesia, han vuelto a su hogar a estar en unidad. Ya hay tiempo de calidad para los hijos, hay tiempo de calidad para la esposa. Ya no hay afanes. Ya el estrés pasó a un segundo plano porque ya no andamos enloquecidos en la calle corriendo de un lugar hacia otro. Ya le dedicamos tiempo a lo más importante y aquietamos lo que es urgente. Fíjese que increíble lo que les voy a leer, pero ya no se habla, por ejemplo, de 112 géneros sexuales. ¿Se acuerdan tanta polémica con este tema de los géneros sexuales? Que increíblemente pasamos de 2 géneros, mujer, hombre, pasamos a 112. Yo la verdad no tengo ni idea cuáles, yo conozco 3, 4, 5, pero dicen los que saben que son 112. Increíble. Pasamos de hablar de 112 géneros sexuales a solo 2. Porque si usted mira las noticias, solamente se habla número de hombres, número de mujeres. Por ejemplo, ¿cuántos contagiados? Tantos hombres, tantas mujeres. Lastimosamente, ¿cuántos fallecidos? Tantos hombres, tantas mujeres. Ya no se menciona 112 géneros. Una mentira del diablo, una gran vergüenza. Hemos aprendido, iglesia, en este tiempo a valorar la vida. Fíjese, la salud, los verdaderos amigos, aquellas cosas que por causa de la cuarentena ya no tenemos acceso tan fácilmente. Nos hemos dado cuenta que no todo en la vida es trabajo. No todo en la vida es trabajo. No todo en la vida es dinero. No todo en la vida es llenarse de posesiones, de riquezas. No todo en la vida es estar pensando cómo me vuelvo millonario, cómo gano el mundo. No, ya nos hemos dado cuenta que eso no es realmente lo importante. Nos hemos dado cuenta también que somos tan frágiles, que algo tan pequeño, iglesia, que algo tan que literalmente es invisible, un virus, puede matar a millones y millones de personas. Nos hemos dado cuenta que la vida es tan frágil. De alguna forma nos hemos dado cuenta que también hay tiempo para Dios. Porque ¿cuántas veces el Señor no nos llamó? ¿Cuántas veces nuestros padres, nuestros pastores nos dijeron, vamos y busquemos del Señor? Vamos a la iglesia, vamos. ¿Y cuántas veces nos respondimos, no tengo tiempo, me siento cansado, me siento agotada? ¿Cuántas veces le dábamos prioridad a cualquier cosa menos al Señor? Pero esta cuarentena, iglesia, nos está llevando a darle relevancia a nuestra relación con el Señor. Esta cuarentena nos hizo entender que por encima de locuras de los hombres, de modas y de controversias, por encima de todo eso está el Señor. Por eso gobernantes, presidentes, gente, médicos que eran ateos, se están convirtiendo al Señor. Porque están reconociendo en su corazón, en su mente, de que sin Dios, literalmente, iglesia, no somos nada. Sin Dios nos perdemos, sin Dios morimos. En Dios está la vida, en Jesús está la vida en abundancia, la vida eterna. Nos hemos dado cuenta de eso. Y es precisamente, iglesia, lo más importante, de que volvamos a Dios. Así como Josafat, así como ese pueblo
que tal vez estaban rebeldes, estaban en sus errores, en sus rebeldías. Pero al ver la criticidad del momento, dijeron, no, busquemos al Señor. Él nos librará de nuestras tribulaciones. Versículo 13, volvamos a la palabra del Señor, en 2 de Crónicas, versículo 13. Y todo Judá, dice la palabra, versículo 13, estaba en pie delante de Jehová, mire, con sus niños, con sus mujeres y con sus hijos, o sea, todo el mundo. Porque es que, iglesia, cuando la situación se pone grave, cuando ya es cuestión de vida o muerte, ¿qué otra opción tenemos? ¿Qué otra alternativa tenemos? Le hago esa pregunta. Y tal vez allí en su corazón trate de contestarla. Cuando ya es cuestión de vida o muerte, ¿qué? ¿Para dónde nos vamos? ¿Dónde nos escondemos? Mire, iglesia, no hay manera, no hay forma. Y lo estamos viviendo. Y eso que, aunque aparentemente, entre comillas, en Colombia las instrucciones presidenciales son algo rígidas, no son tan rígidas como en otros países, donde se mueren 500, 800 personas diariamente. Mire lo que está pasando en Guayaquil, increíble. Lo que está pasando en Ecuador, y eso está allí cerquitica. La gente se está muriendo en las calles, están incinerando los cadáveres en la calle, porque el gobierno no tiene la logística, la capacidad de poder recoger a todos esos fallecidos. El gobierno dice que son 48 muertos en Guayaquil, ayer escuché que eran 60, pero escuchando una periodista ecuatoriana, ella informaba de que solo el día de ayer y la noche recogieron, tanto en casas como en la calle, un promedio de 160 cadáveres. Usted puede imaginarse eso, pero ojo, realmente se habla de más de 450 fallecidos solo en esa ciudad donde está el 75% de los contagios en Ecuador. ¿Sí me hago entender, iglesia? Que esta situación realmente es seria, que esto es realmente delicado y que Dios nos está diciendo, mire, búsquenme de corazón mientras pueda ser hallado, conviertan su mirada, su corazón, conviértanlo a mí, mírenme, búsquenme en las noches, en las mañanas, porque ya hay tiempo, porque ya tenemos todo lo necesario para poder buscarle a Él, para poder honrarle a Él allí en nuestros hogares, en nuestras casas. Particularmente, iglesia, después de muchos años en mi vida laboral, estoy al día. Tal vez usted esto le provoque un poco de risa, porque a mí me provoca risa. Mire, iglesia, desde el 2 de enero del 2008, increíble, yo no me había detenido. ¿Usted se imagina eso? Del 2008, no me había detenido. Haga cosas, dé resultados, implemente, informes, todo. Desde el 2008, durante días, o más bien durante muchas horas en el día, me he dedicado a buscar del Señor. Por supuesto, teniendo un equilibrio con el tiempo de calidad para con mi familia. Es el tiempo, iglesia, de que volvamos al Señor de corazón. Ya que por las buenas, excúseme, se lo digo, por las buenas no quisimos, tocó por las malas. Tocó por las malas. Sigamos, amado iglesia, la lectura. Vamos al versículo 14, Segunda de Crónicas, estamos en el capítulo 20, vamos al versículo 14. Y estaba allí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. Vino el Espíritu de Jehová. Versículo 15. Y dijo, oíd, Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así. Escucha esta palabra, iglesia. Jehová os dice así. Dice, no temáis, ni amedrentéis delante de esta multitud tan grande, de esta situación tan adversa, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios.
Fíjese que esta palabra genera seguridad y confianza en nosotros los hijos del Señor, porque esta peste, iglesia, es para aquellos que despreciaron al Señor, es para aquellos que se burlaron de Dios, que se burlaron de nosotros los que predicamos la palabra en las calles, en las casas, en el templo. Esta peste, iglesia, es para aquellos que pisotearon la sangre del Cordero de Dios en el momento que despreciaron al Señor cuando se les habló de Cristo. Para ellos es esa peste. Pero esta palabra dice: no temas, no os amedrentéis, porque no es vuestra la guerra, sino la de Dios. Esa palabra es para los hijos de Dios, es para los que le amamos, para los que nos refugiamos, para los que oramos, para los que venimos a la iglesia constantemente, para los que nos nutrimos de la palabra del Señor. Para nosotros es esta palabra, iglesia. Aprópiese de esta palabra y quebrante todo espíritu de temor que esté acechando su corazón, todo espíritu de estupor que da vueltas en su mente, y de alguna manera eso nos lleva a pensar estas acechanzas del enemigo de que todo va a estar peor, de que cómo vamos a hacer, cómo vamos a resolver, y de alguna manera esto genera un impacto anímico y nos baja la fuerza que tenemos en el Señor. Aprópiese de esta palabra, iglesia, y en el nombre de Jesús esta palabra rompe toda obra del diablo en su vida, en su corazón, en medio de su hogar. Esta palabra destruye toda falsa argumentación, toda mentira, todo engaño que el enemigo ha querido colocar en nuestra vida. Versículo 16. Dice la palabra: mañana descenderéis contra ellos, y he aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo, antes del desierto de Jeruel. No habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Y dice: paraos. Dice: paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Porque es el Señor, iglesia, el que nos salva. No es el gobierno, no es el gobernante de turno, y los bendecimos y le pedimos a Dios que la sabiduría de Él esté sobre sus corazones. Pero no son ellos los que nos van a salvar, es el Señor. Es Dios el que va a traer sobre nuestras vidas la restauración necesaria en todos los sentidos, amada iglesia. Y aquí la palabra del Señor lo ratifica. Paraos, estad quietos allí en sus hogares, iglesia, no salga de sus casas. Es una ordenanza, una instrucción del gobierno: no salga de su hogar. Porque aquí la palabra también nos está diciendo: quédese quieto, deténgase y ved la salvación de Jehová con nosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis. Y mire lo que dice también: ni desmayéis. No desmaye, iglesia. No permita que el desánimo lo desenfoque. No permita que los pensamientos, esos pensamientos vagos que tratan de confundirnos, no permita eso en su mente y en su corazón. Rechácelo en el nombre de Jesús. Aquí la palabra nos está diciendo: no desmaye, no tema. Y dice entonces: salid mañana contra ellos, en el versículo 17, porque Jehová estará con vosotros. Versículo 18. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra. Se inclinó rostro a tierra. Ya te inclinaste en tu casa, ya te arrodillaste en este día, en la mañana, ya te humillaste, ya reconociste la grandeza del Señor. Antes de cualquier cosa, de atender a tu familia, de hacer el desayuno esta mañana, buscaste la presencia del Señor, encomendaste tu vida. En el caso de la esposa, encomendaste a tu esposo que se fue a trabajar a la empresa. Encomendaste el pan de cada día, el área financiera. Encomendaste tu salud al Señor. Porque fíjate que en este pasaje vemos a un rey que se inclinó rostro a tierra. Nosotros también. Y si no lo hiciste hoy, en el transcurso del día, ahorita cuando ya estemos en nuestras habitaciones, antes de dormir, iglesia, todos arrodillémonos. Sí,
arrodillémonos en nuestras casas. Tomemos la mano de nuestra familia, de nuestros hijos, de nuestra esposa. Démosle gracias al Señor por un día más, pero humillémonos delante del Señor, delante de Él, y Él nos exaltará. Es una invitación que te hago de corazón. Si no lo habías hecho, hágalo, amado hermano. Versículo 18. Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo toda Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová. ¿Y qué hicieron? Adoraron a Jehová. Ojalá que en todos estos días la única música que hayas escuchado en tu casa sean alabanzas al Señor. Ojalá que la única entonación que hayas hecho sean adoraciones al Rey de Reyes y Señor de Señores. Versículo 19. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: Oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios, y estaréis seguros. Otra vez te lo leo: creed en Jehová vuestro Dios, y estaréis seguros. Creed a sus profetas, y seréis prosperados, dice la palabra del Señor. Y habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Versículo 22. Y comenzaron a entonar cantos de alabanza. Jehová puso contra los hijos. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Porque los hijos de Amón y Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos, para destruirlos. Y cuando hubieron acabado con los del monte de Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. Y luego que vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud, y aquí yacían ellos en tierra muertos, pues ninguno había escapado. Viniendo entonces Josafat y su pueblo a despojarlos, hallaron entre los cadáveres muchas riquezas, así vestidos como alhajas preciosas, que tomaron para sí tantos que no los podían llevar. Y dice: 3 días estuvieron recogiendo el botín, porque era mucho, y al 4.º día se juntaron en el valle de Beraca, porque allí, mire lo que dice la palabra, allí bendijeron a Jehová. Y por esto llamaron el nombre de aquel paraje del valle de Beraca hasta hoy. Y esto es un consejo que nos está dando la palabra del Señor. Cuando todo esto pase, iglesia, cuando toda esta situación se calme, no te olvides del Señor. No cometas ese error. No te olvides de Dios. Síguele buscando. Porque esto que estamos aprendiendo en esta época, ejercítelo después de esta cuarentena. El gobierno dijo hasta el 13, próximo martes. Con honestidad considero, eso se va a alargar, muy seguramente. Este tiempo va a ser más extenso. Pero en últimas, cuando toda esta situación pase y entre comillas volvamos a la normalidad, no te olvides de Dios. Mira qué hizo el pueblo en esa época. Mira qué hizo. Se juntaron en el valle de Beraca y allí bendijeron a Jehová. Y te tengo una invitación muy especial, y preparémonos, porque el primer domingo después de esta situación, o el primer jueves después de esta situación, que salgamos de cuarentena, vengamos todos al templo y nos vamos a gozar, iglesia. Vamos a hacer fiesta a nuestro Señor, vamos a gozarnos, vamos a alabarle con salterio, con arpas, con nuestras manos, vamos a danzar, vamos a exaltar a nuestro Dios. Te tengo esa invitación, no te lo vayas a perder, porque es la manera que tenemos de agradecerle a Él que nos haya librado de la muerte, de esta peste destructora, amada iglesia. Versículo 27. Y todo Judá y los de Jerusalén, y Josafat a la cabeza de ellos, volvieron para regresar a Jerusalén gozosos, porque Jehová les había dado gozo librándolos de sus enemigos. Y vinieron a Jerusalén con salterios, mire,
con arpas, con trompetas, a la casa de Jehová. ¿Sí ve? Hay que venir a la casa, sí, vamos a venir a la casa y vamos a glorificar a nuestro Señor. Dice aquí la palabra, y el pavor de Dios cayó sobre todos los reinos de aquella tierra cuando oyeron que Jehová había peleado contra los enemigos de Israel. Y el reino de Josafat tuvo paz, porque su Dios le dio paz por todas partes. Qué especial, iglesia, esta historia bíblica. Qué bendición y qué propicia a este momento, en este contexto que estamos viviendo. Aprópiese de esta palabra y hagamos conforme al ejemplo que Josafat nos está dando en este momento. Sí, hay una situación difícil, pero dependemos del Señor. Él nos da la victoria, nos llena de paz. Y aún así, después de toda esta situación, mire, los bendijo en gran manera. Y eso va a pasar con todos aquellos que busquemos al Señor, que nos sujetemos a la palabra en este tiempo, en esta época. Ahora, iglesia, quiero que pensemos por un instante cómo estamos aprovechando nuestro tiempo en casa. ¿Qué cambios benéficos hemos implementado en esta cuarentena? Porque cuando todo esto pase, déjeme decirle, no podemos volver a cometer los mismos errores de antes. Estamos en un proceso de aprendizaje, donde lo ideal es que lo que recibamos, aprendamos en esta época, pues lo pongamos en práctica en el Señor. No podemos volver a la cotidianidad dentro de unos meses y no podemos darnos el lujo de cometer los mismos errores que veníamos cometiendo antes de esta cuarentena. Porque entonces sería en vano toda esta situación. Si la humanidad no aprende, si la humanidad no reconoce al Señor, sería en vano toda esta situación. Ahora, iglesia, déjeme decirle, en este tiempo es necesario que nos convirtamos de nuestros malos caminos. Arrepintámonos. Si veníamos haciendo cosas inadecuadas, inclusive en secreto, pidámosle perdón al Señor y volvámonos de esas situaciones, de esos malos caminos. No sigamos haciendo esto. Ageo capítulo 1, versículo 5 al versículo 8 dice la palabra: pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Dice, sembráis mucho, recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Dice, meditad sobre vuestros caminos. Subid al monte. Hay que orar. Subid al monte, traed madera y reedificad la casa. Y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. ¿Qué tenemos que hacer en esta cuarentena? Retomemos el camino del Señor. Volvamos a Dios. No sigamos cometiendo los mismos errores de antes. Es necesario volver a lo primero, a lo original. En Jeremías capítulo 6, versículo 16, Jeremías 6, 16 dice, así ha dicho Jehová, paraos. O sea, estése quieto, deténgase en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y dice la palabra, y andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma, mas dijeron, no andaremos. O sea, la decisión está en nosotros. Dios nos está dando la oportunidad de que lo miremos, de que nos consagremos a Él, pero está en nosotros el decir, ¿lo hago? O el efectivamente decir, no quiero hacerlo. Pero quiero que sepas, iglesia, sobre toda cosa, absolutamente todo lo que hagamos tendrá una consecuencia. Todo lo que hagamos tendrá una consecuencia. Y tarde que temprano le daremos cuenta a Él de nuestras actuaciones. Y es la oportunidad que el Señor nos ha dado para que retomemos la senda antigua. Otro punto importante allí es limpiémonos de toda contaminación
que hemos absorbido durante tantos años. Sí, iglesia. El mundo ha contaminado tremendamente el corazón. Y en este tiempo debemos de precisamente limpiarnos, despojarnos, descontaminarnos de toda esa suciedad. Segunda de Corintios, capítulo 7, versículo 1. Mire lo que dice la palabra. Segunda de Corintios 7, 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, dice, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Sí ve? Tenemos que descontaminarnos. Miren, manteníamos muy distraídos. Internet, juegos virtuales, televisión. El pueblo mantenía desenfocado en miles de cosas y descuidó lo primero. ¿Y qué nos está diciendo el Señor? Límpiese, descontamínese. Y dice además, de carne y de espíritu, y dice, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Reconozcamos también, iglesia, y aprendamos a obedecer. Que este tiempo nos dé esa lección también. Que aprendamos a sujetarnos a las ordenanzas del Señor. Deuteronomio capítulo 4, versículo 39 y 40. Deuteronomio 4, versículo 39 y 40 dice, reconoce y considera seriamente hoy, que el Señor es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y que no hay otro. Versículo 40, mira, dice, obedece sus preceptos y normas que hoy te mando cumplir. De este modo a ti y a tus descendientes les irá bien y permanecerán mucho tiempo en la tierra que el Señor su Dios les da para siempre. Muy diciente esta palabra, ¿no? También, iglesia, algo más que tenemos que aprender en esta cuarentena es despertar de nuestra quietud espiritual, despertar de nuestra pasividad, de ese sueño que algunos tienen o tenían, de esa pasividad espiritual. Gente que uno les decía, vamos a la iglesia, nunca llegaban a la iglesia. E increíblemente en estos días la gente me escribe, de aquellos que nunca quisieron venir, pastor, ¿y cuándo usted se va a volver a reunir en la iglesia? Es que quiero ir a la congregación. Y déjeme decirle, amén, yo digo amén, gloria a Dios, qué bueno. Pero mire, ¿cuántas veces? Años insistiéndoles, busquemos del Señor. No quisieron hacer. Ahora sí, gracias a Dios, sabemos que esta cuarentena va a pasar y todos tendremos la oportunidad de volver a la casa del Señor, inclusive aquellos que en algún momento dijeron que no. En Romanos capítulo 13, versículo 11 y 12, dice la palabra, Romanos capítulo 13, versículo 11 y 12. Hagan todo esto, estando conscientes del tiempo que vivimos. Ya es hora de que despierten del sueño, pues nuestra salvación está ahora más cerca que cuando inicialmente creímos. Versículo 12. La noche está muy avanzada y ya se acerca el día. Por eso, dejemos a un lado las obras de la oscuridad y pongámonos la armadura de la luz. ¿Qué nos está diciendo, iglesia? Estamos en los últimos tiempos. El Señor pronto va a llegar. La palabra se seguirá cumpliendo. Esto que estamos viviendo a nosotros no nos tiene que asustar, menos nos tiene que sorprender. Es que esto es bíblico. La palabra desde Génesis, desde Éxodo, habla sobre pestes en la humanidad a causa del pecado, de la iniquidad, de la rebeldía. Esto que está sucediendo, nosotros ya sabíamos que iba a suceder. Pero ¿qué me dice la palabra? Dice, ya es hora de despertar del sueño. Nuestra salvación está ahora más cerca que cuando inicialmente creímos. La noche está muy avanzada y se acerca el día. Sí, iglesia, reciba esta palabra proféticamente, que por supuesto está en la Biblia. El día del Señor está muy cercano. Preparémonos, iglesia. Preparémonos porque no sabemos el instante, el momento. O sea, que Dios tenga misericordia de nosotros, que Dios nos ayude. Y ya para terminar, iglesia, cada día humillemos el corazón delante del Señor.
porque solo Él nos puede ayudar en esta situación. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 13 y 14, un pasaje muy conocido, quiero que todos lo leamos. Búscalo rápidamente en tu Biblia. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 13 y versículo 14. Mira lo que dice esta palabra, recibe esta palabra. Dice, cuando yo cierre, versículo 13, cuando yo cierre los cielos para que no llueva, o le ordene a la langosta que devore la tierra, o envíe pestes sobre mi pueblo. Qué tremendo. Envíe pestes sobre mi pueblo. Versículo 14. Si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y ora, y me busca y abandona su mala conducta, dice, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Recibe esta palabra allí en tu corazón. Cierra tus párpados y oremos. Señor, nos apropiamos de esta palabra, Señor. Dios mío, hoy oramos a ti. Hoy nos humillamos, Señor amado. Te pedimos perdón, Padre, por no haber apreciado tu palabra anteriormente. Te pedimos perdón, Señor, por no haber obedecido. Te pedimos perdón por haber jugado al cristiano y a la cristiana. Te pedimos perdón, Señor, por haber permitido que el pecado se combinara con nuestra vida cristiana. Te pedimos perdón, amado Señor, por no sujetarnos a la instrucción bíblica, por en su momento no haber escuchado atentamente tus palabras. Perdona, Señor, nuestros pecados. Todos allí en donde estemos, tengamos una actitud humilde delante del Señor, una actitud de reconocimiento. Y dígale al Señor, Señor, perdónanos. Perdona el pecado de mi casa, de mi hogar, de mi familia. Perdónanos, Señor, por tantas veces habernos tratado mal, por haber desobedecido tu palabra. Perdónanos, amado Señor, por tener una doble vida, si así se puede decir. Porque íbamos a la iglesia, buscábamos de ti, pero increíblemente en las tardes o al siguiente día abundaban las discusiones, los pleitos, las disensiones. Se colocaba música secular, música que no te honraba, se veían cosas en la televisión o en la internet vergonzosas. Hoy, Señor, te pedimos perdón. Limpia nuestra vida, Señor, y nos volvemos a ti. Hoy, Señor, te miramos a ti. Corremos hacia ti, Señor, en esta hora, Padre, porque entendemos que en nuestras tribulaciones, como decía la palabra en Crónicas, en nuestras tribulaciones, en nuestras angustias, penurias, amado Señor, solo en ti hay salvación. Solo tu mano nos libra, Señor, de esta peste destructora que ha sido desatada sobre la humanidad. Solo tu mano, Señor, nos libra de la muerte. Amado Señor, tú nos libras, mi buen Dios, de enfermedad, de peste, Señor, devastadora. Hoy, Señor, te pedimos que nos guardes. Te pedimos que tu presencia, Señor, nos cubra en esta hora, amado Señor. Hoy nos humillamos delante de ti, amado Dios. Y sabemos, mi buen Señor, que si nos humillamos, como dice tu palabra en el versículo 14, que si nos humillamos y oramos y te buscamos, pero también dice, y si abandonamos nuestras malas costumbres, nuestros malos hábitos, si abandonamos nuestros pecados, dice tu palabra entonces, que tú nos escucharás desde el cielo, perdonarás nuestros pecados, pero también, Señor, tú sanarás nuestra tierra. Señor amado, hoy nos depositamos completamente a ti, Señor. Y amado Dios, abandonamos nuestros malos caminos, abandonamos la iniquidad, abandonamos la inmundicia, el pecado, la carne, amado Señor, todo esto en el nombre de Jesús lo rechazamos.
En el nombre de Jesús, Padre, libértanos en esta hora. Rompe toda cadena, Señor, en nuestro corazón. Destruye toda obra de iniquidad. En el nombre de Jesús, Padre, desarraiga toda obra del diablo, Señor, en nosotros. Toda obra de la carne, desarraígala, Señor, completamente del corazón. Y que este tiempo, Señor, nos lleve a buscarte, a adorarte en espíritu y en verdad, amado Señor. Que haya una integridad plena, que haya santificación en el corazón, amado Dios, y que te podamos buscar, Señor, con corazón limpio, amado Señor, que es lo que a ti te agrada. Mi buen Señor, toma el control absolutamente de toda nuestra vida y que comprendamos, amado Señor, que la vida cristiana no es un juego, la vida cristiana no es una moda. La vida cristiana, Señor, es algo muy serio que trasciende a lo eterno. Amado Señor, te doy gracias porque tú hablas a nuestro corazón en este instante, Señor. Hoy te pido que bendigas la iglesia. Hoy te pido que bendigas a todo aquel que está viendo, que está escuchando esta palabra, Señor. Hoy te pido, mi buen Dios, que sea tu Espíritu Santo produciendo en nosotros el querer como el hacer tu voluntad, amado Dios. Y que todos a una, como dice tu palabra, nos volvamos a ti, nos entreguemos a ti. Padre, yo te doy gracias. A ti sea la gloria, Señor. A ti sea la alabanza. En tus manos descansamos. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén, Señor. Y amén. Amén. Dios te bendiga, iglesia. Dios te guarde.